Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio para conversar con quienes lideran creando oportunidades reales e impulsando la inclusión laboral de personas con discapacidad. Una iniciativa de Fundación con Trabajo. Esto es El Poder de Incluir. Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Ivana Sáez, directora ejecutiva de Fundación con Trabajo, y les doy la bienvenida a este episodio del Poder de Incluir. En esta serie conversamos con profesionales comprometidos con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Queremos que sus experiencias y aprendizajes nos inspiren y nos den herramientas para actuar. Ahora, antes de empezar, imaginemos esto. Llegan a su trabajo, las luces les hace doler la vista, el ruido de fondo no los deja concentrarse y las instrucciones para hacer bien su trabajo no están claras. Poco a poco notan que los miran distinto, que se comenta que no encajan y reciben un trato diferente. ¿Cuánto tiempo podrían rendir así antes de que afecte su motivación y su salud mental? Esa es la realidad que viven muchas personas autistas cada día. Aunque pase desapercibida para la mayoría, hoy vamos a conversar sobre esto y mucho más, con una invitada de gran trayectoria en investigación, derechos humanos e inclusión. En este episodio tenemos el honor de contar con una tremenda invitada. Quisiera saludar a Marcela Tenorio. Marcela es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, e investigadora asociada en el núcleo Milenia Disca, donde lidera proyectos que buscan promover la inclusión social y comunitaria de personas con discapacidad. Marce es psicóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá, doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y realiza su beca postdoctoral en Birkbeck College, Universidad de Londres. Su voz es fundamental para pensar una inclusión que sea profunda, respetuosa y transformadora. Bienvenida, Marcela, y muchas gracias por sumarte al Poder de Incluir. Gracias, Ivana, a ti y a tu equipo. Es un honor estar aquí acompañándolos. Marce, con esta bienvenida me gustaría comenzar con una pregunta, yo creo, un poco de tus inicios. ¿Cómo llegaste a interesarte por los estudios en inclusión social, laboral y comunitaria, y particularmente de personas con autismo? Partí muy temprano con el interés hacia el trabajo comunitario. Mi padre fue por 40 años director de una organización no gubernamental en Colombia, que es la Fundación Carvajal y hace inversión del 40% de las utilidades de la empresa Carvajal por el desarrollo social. Entonces crecí en una familia que tenía la sensibilidad hacia el trabajo comunitario y particularmente hacia el trabajo comunitario campesino en Colombia. Entonces, muy chica participaba en los proyectos, llevaba cajas, servía juguitos, acompañaba a mujeres bordadoras. Fue una experiencia de vida que me marcó. Y más adelante, cuando estudié psicología en la Universidad de los Andes, me encontré con una maestra que fue fundamental, que fue Elena Marulanda, que me mostró muy temprano el camino de la neuropsicología clínica, que es el camino que me lleva a tener contacto con personas con discapacidad, con personas autistas, primero desde la identificación clínica y ya después, más adelante, a partir de escuchar sus necesidades, escuchar los dolores, las experiencias y tomar un enfoque de trabajo basado en los derechos. Durante la formación doctoral tuve la oportunidad de conocer a Annette Karmiloff-Smith, que fue una psicóloga que hizo su doctorado con Piaget y fue muy transformadora para la psicología del desarrollo. Y entonces llegué al mundo del neurodesarrollo por culpa de Annette. Se lo agradezco muchísimo. Y bueno, en todo este camino, toda esta trayectoria, me gustaría hoy día que nos contaras un poco tu trabajo en Micare y en el núcleo DISCA, y cómo se conecta con la inclusión de personas neurodivergentes. En las dos experiencias que están financiadas por el programa Milenio del gobierno, lo que hemos venido haciendo es integrar un programa complejo que permite tener un abordaje científico de la discapacidad intelectual y del desarrollo
Cuando hablo de discapacidad del desarrollo me refiero a aquellos casos en los que hay autismo y tal vez hay una discapacidad porque no siempre van juntos. Mi CARE está en su quinto año de implementación, el núcleo Milenio Disca está en su tercer año y en mi caso, junto a mi equipo, a quien siempre le agradezco la compañía, hemos venido desarrollando un trabajo que tiene que ver especialmente con entender el estigma hacia la discapacidad intelectual y el autismo, ver cómo este estigma va generando barreras que son actitudinales y que necesitamos saber que están ahí para poder hacer un trabajo progresivo que es una transformación cultural. Creo que esa es la apuesta que nosotros hemos hecho sobre la inclusión, la idea de que podemos construir una comprensión social distinta respecto a qué es la discapacidad, construir una comprensión en donde la discapacidad es sana y positiva, donde no necesitamos eufemismos para hablar de discapacidad, donde entendemos que esto no es un diagnóstico, no es una enfermedad, no se necesitan infinitas terapias, sino que lo que necesitamos es convertirnos en garantes colectivos de derecho para que las personas puedan participar en igualdad de condiciones y en equidad en las oportunidades que el mundo nos ofrece. Desde ambas experiencias, nosotros hacemos investigación de frontera, quiere decir que estamos comprometidos con la investigación científica y la comunicación al interior de la ciencia, pero también tenemos todo lo que dice relación con la vinculación con el medio, la formación de capital humano avanzado, que son los espacios que nos permiten ir proyectando la investigación al futuro, ¿no? Sabemos que este va a ser un camino largo, ha sido un camino exigente, llevamos unos 15 o 17 años trabajando el tema, las cosas han cambiado un montón, tenemos actores súper interesantes como la Fundación Contrabajo en el ecosistema, pero todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer. Súper. Bueno, en este camino, como dices tú, hemos avanzado, pero efectivamente falta mucho. Y hoy día respecto al autismo, yo creo que lo que tú dices, estos estigmas existentes, hoy día podemos verlo también cómo las personas se autodiagnostican o se declaran como personas autistas. Hasta se piensa o se llega a entrever en redes sociales, opiniones, que esto está de moda o que las personas autistas no tienen, no tienen responsabilidades o si las tienen. Y en el fondo esto fomenta este estigma y estas barreras, ¿cierto?, de participación en la sociedad que creo que son muy negativas, ¿sí?, para las personas autistas. Pero para comenzar, y a quienes nos escuchan, creo que sería súper importante, Marce, que nos contaras qué es el autismo, porque antes hablaba de niveles, de espectro, de trastornos. Entonces, partamos de ese lugar. ¿Qué es el autismo para que todos podamos tener esta concepción general? Bien, de acuerdo al estándar internacional que viene dado por los consorcios en donde estamos vinculados los investigadores, pero también y sobre todo los expertos por experiencia, hemos sido ya capaces de entender que el autismo es una condición del neurodesarrollo, quiere decir que la persona nace con algunos determinantes genéticos que no son cromosómicos, como en el caso del síndrome de Down. No es que yo los pueda ver en un cariotipo, lo que sabemos es que hay unos grupos de genes candidatos a explicar la base biológica del autismo que va a manifestarse a lo largo del periodo del desarrollo, esto es en los 22 primeros años de vida, con dos desafíos fundamentales. Uno, respecto a la interacción social, a las personas autistas los desafían mucho las interacciones sociales, los contenidos de estas interacciones. Dentro de ello está la comunicación no verbal, la comprensión de algunos mensajes que estamos acostumbrados a manejar todos, que suceden de manera soterradas, ¿no? Nos decimos Mm. cosas sin decírnoslas, hay cosas que son implícitas, el chiste, el sarcasmo, la metáfora, los desafía mucho la comprensión de este tipo de experiencias, pero además también deben tener intereses que son profundos, los vamos a llamar interés profundo, que son tanto repetitivos como restrictivos. Aquí pasa algo fundamental y es que
Estos intereses son normotípicos, es decir, todos los niños van a tener ciertos aspectos de su vida que les interesa y buscan información y se repiten la película 15 veces y siempre hay algún tema que les gusta mucho. Tu chiquita debe estar probablemente en ese momento del desarrollo. Pero esto se va integrando al patrón de conducta y eso nos permite flexibilizarnos en las interacciones. A los autistas no les pasa esto, entonces ellos mantienen un patrón de interés que decimos que es restrictivo porque restringe las interacciones sociales, es decir, yo solo puedo entrar a la conversación con la persona cuando toco ese interés profundo. Esto, por supuesto, que tiene variaciones en el tiempo, es dinámico porque los seres humanos nos desarrollamos. Yo siempre digo, los niños tienen la mala idea de crecer. Y entonces esto se va transformando y lo que podemos tener es un adolescente o un adulto que tuvo intereses restringidos, repetitivos y profundos en su infancia y que los integró de manera virtuosa a su patrón de conducta cuando ya se hizo adolescente o cuando se hizo adulto. Entonces, la identificación depende de que yo pueda utilizar instrumentos que son estandarizados para saber que están presentes estos desafíos en la interacción social y que están o estuvieron estos intereses restrictivos o repetitivos y que esto ha sucedido en el curso del neurodesarrollo. Dicho eso, algunas teorías, algunos modelos contemporáneos han preferido, han sugerido que reemplacemos el autismo por la idea de las neurodivergencias, pero la neurodivergencia es un marco comprensivo que es distinto y que no toca solo a los autistas. Y también quisiera decir que no existe nada que se llame el cerebro autista, porque además esto es un poco patologizador y tampoco tenemos grados de autismo, ¿verdad? El autismo es lo que es y lo que vamos a graduar son los apoyos y los apoyos los vamos a graduar en cada una de las dimensiones de la vida. De manera que yo puedo requerir más apoyos en algunas dimensiones y menos apoyos en otros. Súper, qué importante tener esa claridad frente a también esta elaboración de información respecto al autismo y que muchas veces uno empieza a tener ideas o generar prejuicios, ciertos sesgos frente a el autismo y también hoy día vemos también muy fuertemente lo que escuchamos términos como neurodivergente, neurodiverso o neurodisidente. ¿Qué significan estos conceptos y por qué son relevantes? Estos son conceptos que aparecen muy desde líneas que son más filosóficas y políticas. No nos podemos olvidar que la participación de las personas con discapacidad es un tema profundamente político, ¿cierto? Particularmente después del movimiento de Nada para nosotros sin nosotros y del rol que cumplen las personas con discapacidad en las universidades en Estados Unidos, que es lo que da origen a ese movimiento que es sin duda muy valioso y muy interesante. Cuando hablamos de neurodiversidades, estamos hablando de todos los seres humanos, ¿no? Es como la diversidad biológica, así como hay, no sé, saltamontes de un montón de tipos, pues hay seres humanos de un montón de tipos y a eso se refiere la neurodiversidad. La neurodivergencia es un término que ha sido acuñado para referirse a personas que realizan procesamientos cognitivos, sensoriales o corpóreos de una manera distinta, ¿no? Recibir los inputs del ambiente y generar outputs que son distintos es lo que da origen a este espacio de neurodivergencia, que en realidad quiere decir que son personas que en alguna dimensión llevan una trayectoria que es atípica, que es distinta a las trayectorias típicas que va a llevar la mayoría de la población si lo vemos desde la distribución normal, que es un constructo estadístico. Y las neurodisidencias han aparecido, algunos expertos por experiencia acuñan el término y un poco se refiere a la invitación a que seamos capaces de entender que pertenecer a las neurodiversidades supone una identidad, supone algo que yo tengo que incorporar, entendiendo que yo soy, ¿no? Yo soy autista y esto me impone unos desafíos y unas ventajas en el procesamiento de información del mundo y por tanto yo diría que es como el brazo político armado de los grupos neurodivergentes que nos invitan a verlos como ciudadanos protagonistas y partícipes muy relevantes de la manera como vamos tomando las decisiones colectivas. Súper. Y Marcia, hoy día, ¿qué ves tú como mitos o ideas erróneas que persisten
sobre las personas autistas, especialmente en contextos laborales o comunitarios? Hay mil, pero quedémonos como con los que yo más veo. Uno, la idea de que esto es un trastorno, ¿no? ¿Es que esto se llama trastorno? No, esto, de hecho, ya hubo algunas respuestas desde las organizaciones internacionales y se está reemplazando, se está quitando el término trastorno. Ujú. No es un trastorno, no es una enfermedad, no lo puedo curar. Uno. Dos, la idea de que necesitan terapias, 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 terapias infinitas. ¿Para qué? No sabemos. Porque muchas de estas terapias suceden sin objetivos, cuando la buena práctica lo que nos ha dicho es que necesitamos manualizar los acompañamientos. Es decir, yo como papá, como mamá, de una niña, niño, adolescente autista y yo como persona autista necesito saber este acompañamiento, hacia qué objetivo va dirigido, cuándo empiezo, cuándo termino, cómo se monitorea, cuál es el impacto. Pero un mito es terapia, 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 terapia y para todos lo mismo, ¿no? Entonces, si es autista, entonces pasan todas estas cosas. Y entonces como esta fantasía de que todos los autistas son iguales, cuando la investigación nos muestra elocuentemente que las personas autistas son más diferentes entre ellas de lo diferentes que somos los normotípicos entre nosotros. De ahí la idea del espectro, ¿no? La idea del espectro es una idea adecuada para señalar esto que técnicamente se conoce como la varianza intrasindromática. No tengo un autista que sea igual a otro, entonces no hay una solución que en el contexto laboral yo pueda darle a todo autista porque probablemente no va a presentar la misma expresión conductual que su compañero también autista. La idea de que hay un cerebro autista y que entonces yo puedo hacer algunas cosas con ese cerebro autista, un tremendo mito. La idea de que todos tienen dificultades sensoriales, mito. No todos tienen dificultades o desafíos sensoriales y los desafíos sensoriales son súper diversos, entonces a algunos les molesta el ruido, pero a otros les molestan ciertas texturas de la tela de la ropa, a otros les pueden molestar texturas de la comida y entonces yo necesito verificar los perfiles sensoriales que tiene cada uno. La idea de que yo hago una intervención hoy y puedo hacer esa misma intervención con esa misma persona 5 años después no es cierto, ¿cierto? Porque los seres humanos estamos en desarrollo constante y eso quiere decir que necesitamos ofrecer apoyos que son dinámicos, que se van transformando con el tiempo. Entonces, cuando con trabajo acompaña, por ejemplo, el monitoreo tiene que ser constante porque lo que yo atendí como apoyo en mi último proceso tal vez ya no es el apoyo que la persona necesita el día de hoy. La idea de que todos son poco sociables o que no les gustan los amigos o prefieren estar solos, la gran mayoría de las personas autistas quieren tener amigos y quieren compartir en sus términos, en sus tiempos y en sus momentos. La idea de que todos los autistas se disregulan, que lo estamos viendo súper fuerte a razón de los medios de comunicación, ¿cierto? Y de los escándalos que hemos tenido últimamente. No es cierto. Primero, no todas las personas autistas se disregulan. Segundo, no todas las disregulaciones son externalizantes. Y tercero, la mala noticia es que todos nos desregulamos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas. Eso, te diría que hay infinitos más, pero me parece que eso está en la primera línea. Ah, bueno, y por supuesto, la falta de reconocimiento que tenemos de que al interior del grupo de personas autistas, las diversidades sexogenéricas están mucho más elevadas de lo que están presentes en la comunidad no autista. Mm. O sea que es fome, pero es tan real esta cantidad de mitos existentes y como me alegra mucho tener este espacio en donde tú nos puedes derribar estos mitos, pero tan contundentemente y creo que es muy valioso también para quienes nos escuchan, las familias, las personas autistas, de que esas etiquetas son las que tenemos que ir derribando e ir evangelizando, ir contándole a todo el mundo que esta es la realidad desde una base científica, estudiada, y esa es la mirada con la que tiene que avanzar nuestra sociedad. Y nosotros, bueno, desde la fundación, tú sabes que trabajamos en inclusión laboral y efectivamente hay muchos perfiles de personas autistas que hemos incluido, pero queremos un poco desde tu mirada nos cuentes eh, qué prácticas o ajustes razonables pueden promover una inclusión social real, respetuosa para las personas con autismo.
entendiendo, nos contabas que no son todas iguales, no todas tienen las mismas necesidades, pero ¿dónde crees tú que las empresas, el sector privado y público debe poner la mirada para generar estos ajustes razonables? Em, lo que pasa es que yo te diría que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Ujú, Lo más virtuoso que podemos hacer es dar los ajustes razonables que cada uno necesita. Es entender que si yo me enfrento a una pregunta, a una persona autista, la pregunta correcta jamás es si la persona es capaz de hacer X o Y trabajo. ujú. La pregunta correcta siempre es qué apoyo yo necesito dar para que la persona participe de esta experiencia laboral siendo pleno en el ejercicio de eso que además es un derecho. Creo que las empresas, qué importante que las empresas pongan el acento en tener programas de inclusión. Un programa de inclusión nunca es un programa para un grupo específico, ¿no? Siempre que a mí me llaman y me dicen, queremos un programa de inclusión para los ciegos, para los con síndrome de Down, mi respuesta es, tu programa es excluyente, ¿no? Porque un programa de inclusión es justamente un programa que se hace cargo de todas y de todos. Entonces, qué importante que las empresas tengan programas de inclusión, que las empresas puedan trabajar haciéndose cargo del miedo que esto produce, ¿cierto? La investigación nos ha mostrado que los dos sentimientos que más frecuentemente se experimentan frente a estos grupos de discapacidades difíciles, la discapacidad intelectual, la del desarrollo, la discapacidad mental, son el asco y el miedo. Entonces, qué importante hacernos cargo de que derribar eso supone ir más allá de procesos psicoeducativos, ¿no? Yo puedo hacer todas las charlas que quiera a todos mis empleados, no sé si soy un Coca-Cola y puedo llevar a todos mis empleados a psicoeducación, no va a ser suficiente hasta que yo no me haga cargo de trabajar las emociones, lo que me produce el contacto con las personas con discapacidad que lo he construido, además de manera familiar, que me ha sido transmitido verticalmente a partir de lo que sucede en el entorno. Qué importante que las empresas se abran a contratar a las personas que son parte de estos colectivos, de las más difíciles. A mí me pasa mucho que me dicen, queremos contratar sordos. Y entonces tú les dices, ya, pero ¿por qué quieres contratar sordos? Ah, porque les voy a dar toda la información por escrito, ¿no? Es como, no, esto no va a funcionar de esta manera. Entonces, qué importante que las empresas sepan que incluir supone conocer profundamente a tu trabajador, aliarse con prestadores de servicio como la Fundación Con Trabajo que van a hacer la pega, que van a hacer la evaluación, que van a establecer cuáles son los ajustes razonables que la persona necesita y los van a garantizar. Y creo que eso es lo que esperamos del empresariado. Sí, y lo importante también como dices tú, ir cambiando la mirada y no es la capacidad de, sino donde requiere apoyo para. Creo que me quedo un poco con esa frase que me parece fundamental. Y dentro de tu trayectoria, has estado en distintos países, has levantado distintas investigaciones. Me encantaría que nos pudieses contar alguna buena práctica en inclusión laboral que hayas visto en Chile u otros países que quisieras compartir hoy día. Sí, hay prácticas de inclusión que son súper virtuosas. Lo primero que yo tengo que decir y reconocer es que Chile tiene tal vez una de las legislaciones más virtuosas. Gracias a tener la ley 21.015, gracias a empujar un poquito el cerco y poner ahí la cuota de obligación de contratación de personas con discapacidad a partir de 100 empleados o más. Y también este sistema virtuoso de cofinanciación, ¿cierto? De iniciativas a partir de si tú no cumples, tienes una multa, pero el dinero de esa multa lo volvemos a invertir sobre el sistema. Ahí hay algo que es virtuoso. Todas las personas que nos han visitado a muchos lugares del mundo, del Reino Unido, se quedan súper sorprendidos porque tienen otras cosas que son virtuosas, pero no esta. Creo que he conocido experiencias muy virtuosas. Tenemos una alianza estratégica de mucho tiempo con Fundación A la Par en España, que tienen unos modelos mixtos en donde además han entendido que tal vez no todas las personas van a salir a ser incluidas, ¿cierto?, en empresas, sino que podemos tener espacios en donde yo trabajo, en donde trabajo dignamente, en donde recibo un sueldo que es digno y estoy aportando, pero estoy en un espacio que me brinda unos ajustes razonables que yo necesito. No lo voy a llamar trabajo protegido porque en Chile el trabajo protegido siempre ha terminado siendo desprotegido,
Así que solo voy a decir que ofrece estas alternativas que también son importantes y creo que ahí hay algo que es virtuoso. Por supuesto, ellos además los acompaña un sistema de financiamiento estatal que ha sido fundamental para el desarrollo de estas experiencias. Conozco además la experiencia de un centro de investigación universitaria que está en Estados Unidos, es el Hacking Institute, que está mirando la inclusión laboral en un ambiente que es difícil porque Estados Unidos tiene un ambiente legislativo que es complejo. Pero ellos están haciendo algo que yo creo que es fundamental y es construir canales de diálogo directo entre la academia y los prestadores, ¿no? Entonces, vamos incorporando evidencia a cómo vamos incluyendo laboralmente a las personas con discapacidad, porque hay muchas cosas que hacemos desde la intuición y las buenas intenciones, pero yo suelo decir que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, qué bueno, estos modelos que han permitido que la iniciativa de inclusión laboral se informe desde la investigación, ¿no? Y que eso acompañe tu toma de decisiones. Y por último, creo que es necesario mirar el modelo colombiano, no porque yo sea colombiana, sino porque Colombia tiene la legislación más progresista de América Latina y Colombia logró algo que Chile no ha logrado, que es derogar la interdicción. Y la derogación de la interdicción en Chile es urgente para que podamos retornar los derechos civiles a todas las personas con discapacidad, nos comprometamos con los derechos humanos y entonces vayamos abriendo más espacios para incluir a personas que tal vez nunca jamás soñamos con que podrían ser llevadas a los renglones productivos del país. Gracias, Marcia, por tremenda respuesta y ahí desde un enfoque de derechos. ¿Cómo evitar caer en prácticas capacitistas, incluso aunque uno tenga muy buenas intenciones, pero creo que es algo que pasa y perdemos este foco? Eh, Creo que hay que educarse. Creo que hay que conocer los derechos, ¿cierto? Creo que los profesores universitarios cumplimos una tarea súper importante conversando con nuestros estudiantes en las salas de clase. A mí me pasó que a mí nunca me hablaron de las convenciones de derechos y me pasa mucho que llego a cursos de formación y pregunto, ¿cuál es un derecho humano? Y la gente se mira, ¿no? Como, "Ah, no sé". Y entonces empiezan la educación, ¿no? O preguntas, ¿cuáles son los derechos que están consignados en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad? Y no los conocemos, ¿no? Y todos los proveedores deberíamos tener un afiche gigante impreso y enmarcado en la entrada de nuestros lugares donde estén los derechos de las personas con discapacidad. Entonces creo que tenemos que educarnos, creo que tenemos que avanzar en iniciativas de difusión del enfoque de derechos. Y creo que tenemos que aceptar que este es un proceso, ¿no? Tenemos que sacarnos un poco del cerebro, lavarlo como en formol y volvérnoslo a poner porque todos tenemos estigma. Es normal que tengamos estigma, lo hemos construido en las sobremesas, en las conversaciones, y si no estamos haciéndonos la pregunta permanente, pues no vamos a dar respuestas permanentes desde el enfoque de derechos. Súper, y lo tomo, lo de la impresión de los derechos acá a la entrada de la fundación, lo tomo, tomo nota. Marce, y finalmente, bueno, esto es un proceso, pero también es un proceso que en donde hay como un ecosistema, ¿cierto? Que tiene que ir caminando juntos. Tenemos a las familias de las personas autistas, a los profesionales, empleadores, instituciones públicas, privadas. ¿Cuál crees tú hoy día que es el rol para construir entornos más inclusivos de todos estos actores? Creo que todos los que formamos parte del ecosistema en calidad de grupos de interés, los llamados stakeholders, Ujú. tenemos un único rol que es fundamental y es abrir el espacio para escuchar la voz de las personas. Tenemos que escuchar a las personas autistas, tenemos que escuchar sus intereses, sus prioridades, que pueden no ser los nuestros, pero nosotros no estamos para imponer los intereses. Nosotros no podemos pensar que somos quienes sabemos lo que ellos necesitan, porque nadie conoce mejor lo que necesita que los colectivos.
Así que creo que esa es la tarea vital que cumplimos, es involucrarlos en todas las decisiones, es ponerlos en la primera línea, es que todas las fundaciones que tienen directorio se comprometan a involucrar a personas según el servicio que presten, ¿verdad? Con discapacidad intelectual o autistas en sus directorios, y además que lo hagan de manera vinculante, con voto, con firma, con una responsabilidad. Esto es algo que yo he trabajado en fundaciones en las que pertenezco a sus directorios. Por supuesto, todos convulsionan. Primero el fiscal y el abogado, pero creo que, bueno, superada la convulsión, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Y creo que tenemos que construir cada vez más espacios de escucha, espacios de toma de decisión y espacios en donde los expertos por experiencia acompañen de manera activa la vocería. Ellos son la voz más importante y nosotros que somos stakeholders nos debemos a ellos. Sí, yo creo que es muy poderoso lo que tú dices, como escuchar su voz, y no creernos interpretadores o tomar decisiones por ellos. Creo que eso es fundamental, que lo entendamos todos desde nuestro lugar, desde donde nos desenvolvemos en la sociedad. Y, Marce, un poco, ¿qué desafíos enfrenta la formación de profesionales, lo comentaste en un momento, para trabajar con personas eh, autistas de manera más inclusiva y ética? Yo creo que hoy día tú también en un momento lo mencionaste, hemos visto noticias, muchos casos en colegios, y no podemos hacernos los sordos con esto que está pasando a nivel de la sociedad. ¿Cuál es ahí tu mirada? Bueno, ay, qué difícil. La Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo ha tomado la decisión de crear algo que es un núcleo de inclusión, que lo que estamos haciendo es que estamos mirando el territorio de la inclusión en distintos niveles. Y justo acabamos de terminar un mapeo de inclusión sobre las 536 carreras de pedagogía del país, para darte un ejemplo. Y, o sea, claro, encontramos unas cosas que son increíbles. Vamos a tener pronto un policy brief disponible sobre esto. Y pienso que el desafío que enfrentamos es justamente no parcelar la formación en función de grupos específicos, ¿cierto? Ya parcelamos la ley, lo que a mi juicio fue un error. No deberíamos tener ley de autismo. Deberíamos tener reglamentos sobre la 20.422, que es la ley de inclusión. Pero bueno, ya la tenemos. Ojalá no sigamos parcelando las leyes y ojalá no parcelemos la formación, ¿cierto? Sino que creo que el desafío es mostrar que la inclusión toca a todos y que hay algunos grupos históricamente llamados minorizados, que ya no los llamamos más de esa manera, sino grupos vulnerados, vulnerados en sus derechos, donde están las niñas y los niños, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, que necesitamos pensarlos de manera integral y que necesitamos pensar soluciones de acompañamiento, no desde la carencia, no desde la incapacidad, sino desde las preguntas por los apoyos y los ajustes razonables. Entonces creo que tenemos que avanzar en la formación profesional, en entregarles enfoque de derechos, en donde comprendemos plenamente que nuestra tarea es identificar cuál es el apoyo que necesitas para participar en igualdad de condiciones, llámese como se llame, la condición que te está acompañando. Qué importante como esa visión general, abierta a la diversidad, pero con un enfoque de derechos. Creo que eso es fundamental también para avanzar como sociedad en la formación de nuevos profesionales y también quienes ya ejercen sus roles profesionales en educación. La invitación también a formarse y aprender y a escuchar y a mirar, porque esto es una realidad que nos acompaña y que todos podemos hacernos cargo desde alguna vereda. Y desde tu rol como investigadora, Marcé, ¿qué temas aún necesitan más investigación para avanzar en inclusión social y laboral de personas neurodivergentes? Ay, toda. Necesitamos, creo que necesitamos aún avanzar en la línea de estigma. Tenemos algunos trabajos de nicho, ¿cierto? Está el equipo que lideran Consuelo San Martín y Paulina Arango trabajando estigma en psiquiatras y psicólogos. Estamos nosotros que tenemos un estudio con una muestra muy grande, 880 operadores de justicia, entonces mirando un poco qué pasa ahí. Estamos esperando resultados de un proyecto que hemos postulado para evaluar estigma en educadores, así que si me oyen los evaluadores, por favor, ayúdenos. Necesitamos salir con estas evaluaciones.
Creo que necesitamos trabajar con las familias. Hay muchos temas de salud mental en las familias que están acompañando a las personas autistas, particularmente que están siendo complejos. Nos falta mucha investigación en manualizados, en programas basados en evidencia, que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque ahora es un poco al tango, a ver cómo me resulta. Y en inclusión laboral es fundamental que empecemos a empaquetar soluciones y a testear el impacto de las soluciones. Y creo que hay mucho espacio para hacer investigación y desarrollos en las áreas de tecnología e innovación. Creo que todavía, por ejemplo, el espacio de la inteligencia artificial que vino abrumantemente a ocuparnos socialmente, es una herramienta que tendremos que ver también cómo ponerla al servicio de nuestros colectivos de interés. Bueno, creo que hay infinitas preguntas, infinitos espacios. ¿Qué va a pasar cuando todas estas personas autistas que estamos identificando ahora envejezcan? ¿Cómo viene un poco la pirámide poblacional? ¿Qué va a pasar con los temas de pensión a más largo plazo, cuando además las soluciones médicas son cada vez mejores? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar participación social? ¿Cómo esto va a presionar al sistema de pensiones, al sistema de salud pública? Son cosas que no las sabemos y no hay muchos grupos que las estén mirando. Yo siento que por alguna razón, no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero la discapacidad un poco ha ido como diluyéndose de la agenda, y eso está haciendo difícil que podamos avanzar también en investigación. Bueno, gracias por tu respuesta y podemos ver que quedan millones de ámbitos que investigar y también les agradezco el tremendo trabajo que hacen y me gustaría también que nos contaras un poco donde quienes nos escuchan puedan conocer más sobre el trabajo que realizan y seguir lo que hacen desde Micare y Núcleo Discas. Sí, los invitamos a que nos sigan en el Instagram, donde estamos en @micare_chile y @nucleodisca. Invitarlos a que conozcan la página web de Micare, que es www.micare.cl, que les va a ofrecer una experiencia interesante porque somos la única página web en América Latina que tiene una capa en lectura fácil, que es una herramienta fundamental para la accesibilidad cognitiva de las personas autistas, de las personas con discapacidad intelectual. Todas nuestras actividades son siempre gratuitas, nuestras actividades dirigidas a público son gratuitas, tenemos webinars constantes, tenemos live, estamos siempre pensando nuevas ideas. Si alguien tiene alguna idea y quiere acercarse a nosotros, siempre nuestras puertas están abiertas. Es muy importante que en las redes sociales interactúen con nosotros. Su like es mi sueldo. Así que, bueno, invitarlos a que nos acompañen y nos apoyen porque somos un poco la voz de la investigación en estos temas desde América Latina. Y un tremendo trabajo. Y para ir cerrando, Merced, ¿qué mensaje te gustaría compartir hoy día con quienes nos escuchan? Sean profesionales, familiares, tomadores de decisiones, personas autistas. ¿Qué te gustaría decirles hoy en esta vitrina? Me encanta, gracias. Bueno, invitarlos a que veamos siempre el vaso más lleno que vacío. Hemos avanzado un montón. Yo llevo 20 años viviendo en Chile y he visto cómo se ha ido transformando el territorio, ¿cierto? Entonces, veamos el vaso más lleno que vacío, entendamos que la discapacidad necesita referencias directas, sanas y positivas, y ojalá reemplacemos esta pregunta que siempre está ahí de si la persona es capaz o no es capaz por un compromiso activo de garantizar los apoyos para que la persona pueda participar. Me gustaría mucho que eso sea la idea que quede, que nos comprometamos siendo garantes de derecho, que entendamos que las personas nos están pidiendo no ser sujetos de protección, sino no ser objetos de protección, sino sujetos de pleno derecho, que participan. No olvidemos que las personas con discapacidad votan, son votantes, han sido candidatos. Está el compromiso ciudadano de elegir y ser elegidos. Entonces, acompañemos también este ejercicio de la ciudadanía, cada uno desde el rol que cumple, sin miedo. Tratemos de preguntarle a personas expertas cuando tengamos dudas
y dudemos de cualquier solución mágica que nos prometa cura, mejoría o cualquiera de estas palabras que están por ahí dando vueltas un poco. No tengan miedo, ¿cierto? No, no hay que tener miedo a la discapacidad. Esta no es una mala noticia. Hace parte de la diversidad humana y en el mundo tenemos que caber todos apretaditos, pero hay que caber. Bueno, me quedo, te agradezco tu mensaje, me quedo con la posibilidad que tenemos todos nosotros de ser garantes de derechos y para todos. Creo que eso es fundamental para una sociedad más equitativa y más justa. Y bueno, creo que ha sido una conversación profundamente enriquecedora que nos invita a mirar la inclusión de personas con autismo desde una perspectiva más humana, crítica y creo que también transformadora. O sea, creo que hoy día también nos revelaste muchas cosas, derribamos mitos, prejuicios y algunas ideas preconcebidas que tenemos y también que nos están persiguiendo un poco en redes sociales, TikTok, Instagram, qué sé yo. No me queda nada más que agradecerte, Marce, tu claridad, tu compromiso y sobre todo el trabajo que realizas día a día para avanzar en una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad. Y creo que este episodio será de tremendo valor para quienes nos escuchan, especialmente los profesionales, las familias, que cumplen también un rol fundamental, los tomadores de decisiones que pueden abrir puertas y obviamente también las personas autistas que necesitan algunas respuestas, algunas claridades y pueden también ahí empezar a seguir el trabajo que hacen desde los centros de investigación. Así que, Marce, mil gracias por tu tremenda exposición aclaratoria, responsable y con tremendas invitaciones y desafíos que nos siguen acompañando. Muchas gracias. No, gracias a ti, a todo el equipo detrás de cámaras. Súper. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio del Poder de Incluir. Recuerden que pueden conocer más sobre el trabajo de Fundación Con Trabajo en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, fundacioncontrabajo.cl. Nos encontramos en un próximo capítulo con más historias que inspiran a construir espacios laborales inclusivos para todas y para todos. Muchas gracias. Chao, chao.